escuchan? Buenos días, profe, sí lo escuchamos. ¿Qué tal? Vamos a empezar, ¿ya? Disculpen el minutito. Bien, buenos días, jóvenes. La semana pasada hemos entrado ya a lo que es la estructura del citoplasma. Vamos a hacer un repasito para ver lo que continúa, ¿ya? A ver, ya. El citoplasma, para entender el citoplasma hay que entenderlo por partes, ¿sí? A ver, ya. Pregunta, ¿cómo se llama el medio en el cual están sumergidos los organelos y el citoesqueleto? El coloide citoplasma. Coloide citoplasmático. Correcto, que es una mezcla o una dispersión de partículas o moléculas dentro de un medio, ¿no? El medio, esa mezcla toma un aspecto gelatinoso, un aspecto tipo cola, ¿no? El coloide es una dispersión de partículas donde el agua actúa como la fase Dispersante. dispersante y las micelas, que muchas son proteínas, actúan como la fase Dispersa. dispersa. Cuando un coloide, las micelas están muy separadas, fluyendo en el agua, se llama el coloide. Mucha agua, casi líquido. Sol. Sol, como el citosol del citoplasma, que tiene mucha agua y ahí ocurren reacciones como la glucólisis. Si el coloide tiene más, las proteínas se agrupan y atrapan agua más espeso, el coloide, Coloide. gel, correcto. Muy bien. Ese es el medio donde están sumergidos los organelos, ¿no? A ver, bueno, ya repasemos. Para que el citoplasma tenga cierta resistencia, aparece una estructura llamada el Citoesqueleto. Citoesqueleto. Son un conjunto de alambritos, filamentitos, siempre hechos de proteínas. Ahora, el citoesqueleto tiene muchas funciones: el armazón, soporte, resistencia, firmeza, movimientos, reproducción, ¿sí? Pregunta, a ver, ¿cuántas estructuras forman el citoesqueleto? 3. Los alambritos más delgaditos se llaman los Microfilamentos. 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 Correcto, los que son regulares Filamentos Filamentos intermedios. intermedios. y los que ya son tubos huecos y muy anchos. Microtúbulos. Correcto, muy bien, ya, de frente al grano, ¿ya? Porque tanto te... Bueno, ya acá. Pregunta, los microfilamentos son los más delgaditos, hechos de todas las células de una proteína llamada La actina. actina. Correcto. ¿Por qué se llama actina? Permite muchos Movimientos. Movimientos. actividad. En las células del músculo se asocia con una proteína llamada la La miocina. que forma las microfibrillas para la Para la contracción. Correcto. Después de de la cariocinesis, se sitúa en el medio de la célula, forma el anillo Contráctil. contráctil para que la célula se parte en dos. Forman el armazón también de los pseudópodos para la fagocitosis. Muy bien. Los filamentos intermedios son un poquito más gruesos, hasta de 12 nanómetros. Llevan como proteínas fibrosas como la La queratina. queratina, que en las células epiteliales sí forma tonofilamentos y también los desmosomas para la comunicación, ¿no? En las neuronas están los Neurofilamentos. neurofilamentos. En las células del conjuntivo la La bimentina. bimentina. En los músculos la Desmina. desmina. Y pegadas a la membrana nuclear están las láminas nucleares, que ayudan a su desintegración. Ahora, cuando son filamentos, son tubos huecos, se llaman microtúbulos. Ahí se ensamblan proteínas como las alfa y beta Tubulinas. tubulinas, correcto. Estos filamentitos las usan las células para no ser comprimidas, la resistencia, y formarán un organelo que son los centriolos, que las células lo usarán para animales, para formar el uso. Forman unos filamentos que van de polo a polo. El uso acromático o mitótico, donde se van a fijar los Los cromosomas. en la división celular, correcto, muy bien. También formarán el armazón para los flagelos y los hilos. Ahí forman el El axonema.
El axonema. Muy bien, jóvenes. Ya. Si quieren les cuento un poquito más. Por ejemplo, ya ampliando un poquito. Por ejemplo, en la formación del luso acromático, hay unos organelos hechos de microtúbulos, que son los centriolos. Ellos van a formar microtúbulos de polo a polo, que es el luso acromático. Ahora, hay una sustancia que se llama la colchicina. Esta sustancia desestabiliza se llama la sustancia antimitótica. Desestabiliza los microtúbulos y se bloquea la mitosis. Y ahí se usa para estudiar estas estructuras que son los Cromosoma. cromosomas. Entonces, ¿qué es la colchicina? Una sustancia antimitótica. Desestabiliza cuando están despiertos los microtúbulos y quedan suspendidos los Los cromosomas. y ahí se puede ver los cromosomas, que se acuerdan que vimos en genética en una charla, el cariotipo humano. Para ver los cromosomas hay que tenerlos ahí listos flotando en la célula, ¿no? Esa es la colchicina. Muy bien. A ver, ¿qué es el sistema de endomembranas? Un conjunto de membranas internas dentro del citoplasma que crean compartimientos. Ahí tienen el retículo. Endoplasmático. ¿Aló? El aparato El aparato de Golgi. El aparato de Golgi. y lo que encierra el material genético. Carioteca. Carioteca. Es sistema de membranas dentro del citoplasma. Ahora, el retículo endoplasmático es una red de canales hechos de membranas, ¿sí? Interconectadas como una red o calles dentro del citoplasma. La envoltura son membranas y entre ambas membranas deja un espacio llamado lumen. Lumen es como un hueco, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es el lumen en biología? Espacio. ¿Cuál es el lumen de los vasos sanguíneos? Es donde circula la sangre. ¿Cuál es el lumen del tubo digestivo? El espacio por donde pasan los Los alimentos. alimentos. ¿Qué es el lumen del retículo? El espacio entre las De las membranas. Correcto. Ahora, en las células hay dos tipos de retículo. El retículo rugoso es el que lleva en la membrana externa pegados ribosomas. Los ribosomas se pegan por unas proteínas llamadas las Las riboforinas. riboforinas. Ahora, los ribosomas que están en la superficie de estas membranas se encadenan unos a otros por el ARN Mensajero. mensajero, correcto, que lleva el mensaje genético. Por lo tanto, si ahí llega el mensaje genético, ocurre la traducción. Por lo tanto, ahí se elaboran las proteínas. Una vez que se fabrican las proteínas, entran estos canales y las proteínas serán empaquetadas para su futura salida de la célula. Se llaman proteínas de exportación las proteínas que saldrán fuera de la célula. A ver, pregunta, ¿por qué el fibroblasto tiene mucho retículo rugoso? Produce una proteína llamada colágeno. ¿Y el colágeno queda en las células o se expulsa afuera? Se expulsa. Es parte de la sustancia extracelular, correcto. También se elaboran enzimas que serán empaquetadas en bolsitas formando las enzimas para los lisosomas, porque las enzimas también son proteínas, ¿no? Ahora, cuando la célula se va a reproducir, al final de la mitosis, que es la telofase, este sistema de membranas empaqueta el ADN formando las nuevas Cariotecas. o membranas nucleares. Perfecto. ¿Cuándo un retículo se llama liso o agranular? Cuando no lleva No lleva ribosomas, correcto. Ahí son canales de membranas en ribosomas. Es la fábrica de los lípidos. Ahí se elaboran grasas, fosfolípidos, colesterol. En células como de las glándulas se elaboran hormonas que sean esteroides. Por ejemplo, saben que los esteroides también son grasas. Ahí están hormonas como las sexuales y los Corticoides. Pero una pregunta, ¿qué células elaboran la testosterona?
¿Aló? Las células de Ley. De Leydig. Ya, por ejemplo, en el testículo hay unas celulitas que están entre los túbulos, se llaman las células de Leydig. Esas las ponemos al microscopio y tienen mucho retículo liso. ¿Por qué? Porque en ese retículo se elaboran grasas. Y la testosterona pertenece a los lípidos, pues. Es un esteroide, una grasa. Acá también se destruye sustancias tóxicas, se llama detoxificación celular. Se destruye xenobióticos. Ahora, en los músculos, dime. Profesor, todas las hormonas que son sexuales tienen que ser grasas, producidas por grasas. Todas las hormonas sexuales pertenecen a las grasas. O sea, hay un grupo de moléculas llamadas lípidos, ¿ya? Lo que llamamos grasas. Ahí hay varios tipos. Están los glicéridos, los fosfolípidos, están las ceras. Y hay un grupo de grasas llamados esteroides. Y dentro de los esteroides están todas las hormonas sexuales, o sea, las masculinas y las femeninas. ¿Ya? Y también hormonas de la corteza suprarrenal llamados los corticoides. Por ejemplo, ya les cuento un poquito. Los corticoides se elaboran en la corteza suprarrenal. Y los corticoides son grasas. Entonces, si uno ve la corteza suprarrenal al microscopio, es parte de la glándula suprarrenal, toma un color amarillento. ¿De qué color generalmente son las grasas? Medias amarillentas. Amarillentas. Entonces, sus células tienen mucho retículo liso por fabricadoras de grasas, pues sí. Por ejemplo, la médula, que es otra parte de la suprarrenal, que es el centro, toma un color más plomizo porque ahí hay terminaciones nerviosas. Y ahí se elabora la adrenalina. Y es una amina, eso no es grasa. Entonces, inclusive hasta la coloración un poquito, ¿no? Ahora, también ahí ocurre la glucogenólisis. Se descompone glucógeno para liberar glucosas. Sí, es un proceso de descomposición de glucógeno. Muy bien. Hay otra estructura llamada el aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Es un conjunto de bolsitáculos hechos también de membranas, pero se diferencia el retículo porque son bolsas alargaditas, aplastaditas y polarizadas. Polarizadas significa que en los extremos están un poquito dilatadas. Estas bolsitas se originan del retículo endoplasmático. Ahora, donde las bolsitas recién se forman y están cerca al retículo se llama la región Cis. Hay una región donde las bolsitas se alargan para madurar, la región intermedia, donde las vesículas ya están listas, terminaron su función de desarrollarse la región Trans. Ahora, ¿para qué sirve este sistema de bolsas o vesículas? Yo lo digo de otra manera. Por ejemplo, si la célula es una estructura independiente que tiene que elaborar sus moléculas, las fábricas de las moléculas son los retículos. Ahí se elaboran proteínas, enzimas, grasas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el aparato de Golgi? Es el lugar que recibe las moléculas, les da los últimos toques. Es como, por ejemplo, si fabricamos un producto, puede ser un detergente. Eso ocurre en el taller. Una vez que hace el detergente, hay que darle los últimos toques, darle su color y empaquetarlo en una bolsita para finalmente distribuirlo. Eso es el aparato de Golgi. Recibe moléculas del retículo para terminar su proceso. Si recibe proteínas, les puede poner azúcares, las convierte en glucoproteínas. ¿Sí? Termina ya. Una vez que las moléculas están listas, las empaqueta en bolsitas, que sería como su empaque. Y las bolsitas están hechas de membrana, se llaman vesículas para la secreción. Esas vesículas se llevan a la membrana general o plasmática, se abre y se expulsa. Por lo tanto, ahí ocurre la secreción celular. Es el organelo que empaqueta, termina el proceso molecular y las moléculas tienen que botarlas fuera. ¿Sí? Se llama la secreción celular. También aumenta la superficie de la membrana. Si empaqueta enzimas llamadas enzimas digestivas, da origen a los lisosomas primarios. En las plantas va a botar productos que se pegan a la membrana formando la pared. Y en el espermatozoide se convierte en una estructura única llamada el
Acrosoma. Toma. Ya, vamos a hacer preguntitas. Acá ven una célula. Pregunto, ¿cómo diferencian el retículo del aparato de Golgi? El retículo son canales Interconectados. Correcto. El aparato de Golgi son bolsas cerradas y alargadas. Punto. Ahora, estas vesículas van en grupos de 4 a 8 a 10, llamado el dictio. Dictiosoma. Rodean al núcleo, ¿no? Ahora, ¿dónde se originan las bolsitas del aparato de Golgi? A partir del retículo endoplasmático. Endoplasmático. Miren, se van cerrando y ya se generó una bolsita. Donde recién se forman y está cerca al retículo se llama la región cis. Acá empiezan a alargarse la parte Intermedia. Intermedia. donde ya terminan de formarse la región La región trans. trans. Una vez que ya tenemos las moléculas listas, terminó el proceso, se les encierra en bolsitas, se llaman vesículas para la Secreción. La secreción. Una vez que llegan las bolsitas a la membrana, botan el producto participando en la secreción celular. Por un proceso de Exocitosis. exocitosis, correcto, muy bien. Exocitar es botar afuera, ¿no? Segundo, aumentan la superficie de la membrana. Miren, ¿de qué está hecho esto? De membrana, hasta los dibujitos lo dicen. Aumentan la superficie de la membrana. Si empaquetan enzimas y quedan en el citoplasma, dan origen a un organelo que son los lisosomas. Al botar productos fuera, algunos productos quedan pegados a la membrana. Si es planta, se convierten en la pared celular. Ahora, en el espermatozoide se van a unir todas estas bolsitas en una sola que va a ir en la cabecita del espermatozoide. Se llama el acrosoma. Bueno, a ustedes les voy a ampliar, ¿ya? Saben que los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos. En el testículo hay células que tienen 46 cromosomas. Y por un proceso de división celular llamado meiosis, tienen que producirse células con 23 cromosomas. ¿Correcto? Eso es la espermatogénesis. Una vez que se forman unas células que en el núcleo solo tengan 23 cromosomas, son células llamadas espermátides. Espermátides, células como esta. Tienen retículo, tienen aparatito de Golgi, y ahora esa célula tiene que convertirse en una célula llamada espermatozoide por un proceso llamado espermiogénesis. Es la transformación de una célula llamada espermátide en una célula ya móvil, que se llama el espermatozoide. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahí el centriolo da los microtúbulos para formar el flagelo. Pues. Las mitocondrias se ubican en la parte intermedia. El núcleo tendrá los 23 cromosomas. Ahora, estas bolsitas del aparato de Golgi se juntan en una sola bolsa y se convierten en esta bolsa que va a ir en la cabecita del espermatozoide llamado el acrosoma. Y dentro de esta bolsita hay enzimas muy fuertes y muy descomponedoras, que es una muy famosa es la hialuronidasa. Esta enzima, esta bolsita con enzimas, jóvenes, no se van a confundir. El espermatozoide no tiene aparato de Golgi. ¿En qué se transformó el aparato de Golgi? En una sola bolsa que cambia de nombre, que se llama el Acrosoma. El acrosoma. Es una vesícula, bolsa, algo así, envuelto en una membrana, y dentro van enzimas. Las enzimas son descomponedoras. Una muy estudiada es la hialuronidasa. Ahora, una vez que el espermatozoide está listo, empieza su movimiento y su gran desplazamiento para encontrarlo al ovocito. Cuando el ovario bote el ovocito secundario, esta célula que también tiene 23 cromosomas, que le dicen óvulo, está mal, ¿no? Pero bueno, está rodeado por envolturas, la zona pelúcida y la corona radiada. Y ahí hay como una gelatina hecha de ácido hialurónico. ¿Se acuerdan que el ácido hialurónico es un Polisacárido. que forma una mezcla gelatinosa, como una baba? Entonces el ovocito está rodeado como de una baba hecha de ácido hialurónico. Entonces justo el espermatozoide llegan acá y van a encontrar un obstáculo. Pues pucha, que no pueden entrar.
Entonces, como en su cabecita llevan una bolsa con enzimas, liberan las enzimas y pueden descomponer la envoltura del ovocito. Rompen la membrana y entra el núcleo de un espermatozoide y se unirá al núcleo del óvulo. Y ocurrió la fecundación. La fecundación. Inclusive en este momento se decide el sexo, porque llegan dos tipos de espermatozoides, 22X y otros 22Y. 22. Si entra un 22X, se junta con el óvulo que también es 22X y sale una célula 44XX femenina. Van a ser una niña. Si entra un espermatozoide 22Y, van a ser un varón. machazo. O sea, el sexo se decide, el sexo se da durante la Fecundación. Ahí ya se sabe si va a ser hombre o mujer. Después ya es un proceso de desarrollo nada más, ¿no? Ahora, inclusive, por ejemplo, las enzimas que hay acá en la bolsa del espermatozoide, como la hialuronidasa, en algunos casos pueden provocar cuadros de esterilidad. Hay, por ejemplo, espermatozoides que no tienen la cantidad adecuada de enzimas, por lo tanto pueden llegar, pero no van a descomponer las envolturas y ese varón va a ser estéril. Hay otro caso de esterilidad por el espermatozoide, por ejemplo, cuando no se forman bien los flagelos, porque no hay microtúbulos, los espermatozoides no van a tener buen movimiento y no van a ser fértiles. O sea, en el caso del varón, la infertilidad puede ser por muchos casos. Uno, porque no produzcan espermatozoides, otros porque salen en muy pequeña cantidad, otro cuadro de infertilidad es por la mala formación de los flagelos. Falta de microtúbulos, y no va a haber otra es por la falta de enzimas en el En el acrosoma. O sea, hay muchos orígenes de por qué los varones podemos ser infértiles, ¿sí? Bien, jóvenes, ¿hasta ahí entendido? ¿Aló? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profesor. Ya, bueno, que siempre les he contado esto y a ustedes, algunos nuevos, se han incorporado mejor para que aprendan. Saben que la especie humana es monoespérmica, es decir, una vez que un espermatozoide logra ingresar, que solo ingresa a la cabeza, no ingresa a la cola, eso se pierde. Solo ingresa a la cabeza porque existe el núcleo, para fusionar núcleo masculino con femenino y obtener una célula con 46 cromosomas. Solo debe entrar uno, no pueden entrar dos. Se piensa que una vez que entra uno, la membrana del ovocito genera como una barrera. Dicen, ya no puede entrar más, cerramos las puertas, adiós. ¿Por qué no puede entrar otro? A ver, alteraríamos el número de cromosomas de nuestra especie. Nuestra especie debemos tener células con 46 cromosomas. ¿Qué pasaría si entran dos? El cigoto tendría 69 cromosomas. ¿Han visto en los temas de genética? ¿Cuántos cromosomas le corresponde a una célula humana? 46. 46. Sí. Si se forma un embrión con 69 cromosomas sería una alteración, una aberración. Solo va a entrar uno. Por eso nos llamamos especie monoespérmica, ¿no? Claro que los mellizos, gemelos, saben que es por otras razones, ¿no? Saben de dónde salen gemelos, ¿no? A ver, ¿cómo se forman gemelos? Profe. ¿No saben? No, profe. Ya, ya, les cuento con palabras técnicas, pero que las pueden aprender. Hay dos tipos de embarazos. Los embarazos monocigóticos y los policigóticos. Ya, ¿qué es un embarazo monocigótico? El más común del 99% más de embarazos. Si un espermatozoide fecunda un solo óvulo, se forma una célula que es el cigote de 46 cromosomas, ¿correcto? Puede ser hombre o mujer. Esa célula empieza a dividirse en más células, dando origen a un embrión, feto y futuro humano. Ahora, hay otro tipo de embarazo monocigótico, el doble. Si un óvulo fecunda si un fecunda un óvulo, se forma un cigote de 46 cromosomas, ¿correcto? Esa célula, cigote, se divide en 2, después en 4, en 8, 16, por mitosis. Y algo ocurre en ese proceso. Las células se separan en dos grupos. O
sea, las células que deben formar un solo embrión se separan, y se generan dos embriones. Esos se implantan y nacen dos humanos que en realidad son dos clones, que son los gemelos, que tienen que ser del mismo sexo y genéticamente idénticos. Esos salen de un óvulo que solo fue fecundado por un Espermatozoide. ¿Cómo se originaron dos humanos? En el proceso de desarrollo embrionario, las células se separan, generando dos embriones, y salen pues los gemelos, que tienen que ser hombre, hombre, mujer, mujer. Ahora, hay otros embarazos que son policigóticos, disigóticos, tricigóticos. Digamos que una mujer en un ciclo, la mujer normalmente en un ciclo debe botar un óvulo. Bueno, en realidad es un ovocito. El ovario derecho bota este mes, a veces se turnan el izquierdo el otro mes, es por meses, ¿no? Pero hay mujeres que a veces en un ciclo botan dos ovocitos. Entonces tenemos dos óvulos para ser fecundados. Si a cada uno lo fecunda un espermatozoide, tendremos dos embriones. ¿Correcto? Dos cigotes, de ahí dos embriones. Se llaman embarazos disigóticos. Se forman dos cigotes. Uno puede ser hombre, el otro puede ser mujer. Es lo que la gente vulgarmente llama los mellizos. Dice, mi mellizo es hombre, hay mellizo hombre y mujer, ¿no? O mellizos también del mismo sexo, pero genéticamente no son idénticos, porque son dos óvulos fecundados por dos distintos Espermatozoides. Se llaman embarazos disigóticos. Pregunta, ¿puede haber trillizos monocigóticos? Sí. Sí. Que son los trillizos o trillizas como tres gotas de agua. Por ejemplo, mire, si un óvulo fecunda un espermatozoide, se forma un cigote, ¿correcto? ¿Hasta ahí va bien? ¿Ah, no? Sí, profe. Ya. Ese se llama el cigote. Esa célula se divide primero en dos, empieza el desarrollo embrionario. Origina una masita de células. Y por alguna razón, que a veces los científicos no saben porque es difícil saberlo, de ahí se separan en tres grupitos de células. Y de esos tres grupitos de células embrionarias salen tres bebés. Y los tres tienen que ser del mismo sexo. Y genéticamente iguales. Son los famosos Trillizos. monocigóticos. Cuando los trillizos son monocigóticos, significa que son exactamente Iguales. iguales. Correcto. ¿Hay trillizos policigóticos? También. ¿Qué pasa si por casualidad, que es muy raro, que la mujer en un ciclo bote tres óvulos? Ya, sus ovarios de repente demasiado se aceleran, y en un ciclo botan tres óvulos. Los tres son fecundados por tres distintos espermatozoides. Sería un embarazo tricigótico, ¿no? ¿Cuántos cigotes se formaron? Tres. Tres. Pueden ser dos hombres, una mujer, pueden ser las tres mujeres, pueden ser tres hombres, pero genéticamente son Diferentes. diferentes. Eso se llama, por eso la medicina clasifica los embarazos en monocigóticos y Policigóticos. Góticos. O sea, es según la formación de cuántos óvulos se fecunda, ¿no? Claro que por ejemplo, que les conté en genética, actualmente se está produciendo embarazos disigóticos ya con fertilización asistida. Por ejemplo, hay mujeres que ahorita dicen, yo quiero tener dos hijos. O la pareja dice, dos hijitos nada más, pero dos embarazos, por favor, dos partos, es un problema. Mejor ya que me implanten dos embriones en un solo tiempo. O sea, en una gestación producirían dos bebés y solo tendrían un parto, ¿no? O una cesárea, si quieren sacarlo así. Y hay casos ya que hace eso a muchas mujeres en el Perú y en el mundo, ¿no? O sea, que en un solo embarazo ya de frente tienen sus dos Bebés. chibolos, pues. Pero ahí tiene que ser un tratamiento médico. Van al doctor, les ponen a las mujeres hormonas para que produzcan más óvulos. Se puede extraer los óvulos, fecundarlos. Dos óvulos fecundados que son dos embriones, implantárselos y en una gestación tendrán los dos bebés deseados, ¿no? Que hasta les conté que se puede ya decidir también el sexo, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos en genética. Por el peso de los Eso de los espermatozoides, correcto. Muy bien, ya que no veremos en el futuro. Bueno, punto. Vamos a ver
Y a lo que llamamos los organelos, ¿ya? Un organelo importante en las células son las mitocondrias. Estos organelos son claves en células eucariotas, plantas y animales. Quienes no tienen mitocondrias son las bacterias, porque son células Procariotas. Ahora, este es el organelo clave en la que le llamamos centrales energéticas. Ahí se elabora mucho ATP, la molécula que guarda energía. Pero la energía sale de la descomposición de alimentos como azúcares, ácidos grasos y aminoácidos. Ahí tienen que llegar los alimentos y descomponerlos. Pues se llama la central energética. Llega el combustible, los alimentos, ahí se les descompone totalmente. Y la energía que sale de su descomposición se guarda en forma de ATP. Ahora, estos organelos muy complejos, que tienen su propio ADN por algo, son semiautónomos, tienen doble membrana, y la cantidad de mitocondrias en las células de nosotros depende de la actividad energética. Hay células como las del músculo, cardíaco, esquelético e hígado que para funcionar necesitan miles de mitocondrias, porque son células que gastan mucha energía, ¿sí? Energía. Energía. Entonces la cantidad de Miren, a ver, regresemos a la lámina. ¿Por qué en el espermatozoide las mitocondrias se ubican en la zona intermedia o pieza intermedia? Para dar energía para el movimiento del... Espermatozoide. Espermatozoide. Pero, Espermatozoide. sí está bien, pero para el movimiento del El flagelo. El flagelo. ¿Por qué no las pondrían las mitocondrias por acá? A ver. No se movería el flagelo, pues hasta la posición es importante. Por ejemplo, en las células del intestino que se absorben los alimentos por transporte activo, muchos, ¿dónde van las mitocondrias? Cerca de la De la membrana. membrana, para dar energía para los transportes activos, ¿no? Ahora, la mitocondria cumple muchas funciones. Su principal función es la síntesis de ATP. Y el ATP se va a sintetizar a través de la descomposición de los alimentos por la respiración aeróbica. Ahí debe llegar el oxígeno. El oxígeno permitirá terminar de desoxidar los alimentos, como los azúcares. Al descomponerlo, sale desperdicios, pues CO2 y agua, y la energía se va a guardar en forma de ATP. ATP. Joder, siempre cuento esto porque es fundamental. Joder, la mitocondria no produce energía, o sea, eso es un error. Joder, seguí muy lejos, les cuento algo, como son mis patas. Ya por la pandemia, acá están haciendo las tareas los chicos, ¿no? Y les pone el profesor, bueno, es el colegio, ni modo, ¿no? Le dice, en la célula, el organelo que produce la energía, dibújalo. Yo le digo, tienes que dibujar por la mitocondria, ya, pues ya, ahí está, ¿no? Pero te ha puesto a producir, hijo. Joder, nadie produce energía. Acá somos dioses. La mitocondria transforma la energía. ¿De dónde saca la energía? De los De los alimentos. alimentos. Porque la energía no se puede crear ni Destruir. Y solo se transforma. Exacto. Entonces, ¿de dónde saca energía la mitocondria? De los alimentos que los tiene que descomponer. Eso por la respiración. Como la mitocondria tiene su propio... Ahí ocurre el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz. Son reacciones químicas, generalmente de descomposición molecular. La cadena respiratoria ocurre en la membrana interna. La mitocondria tiene ADN y por lo tanto podría Duplicarse. producir más mitocondrias. En el caso del tejido adiposo de los ositos llamado pardo, que esas células llevan muchas grasas, se descomponen las grasas, pero la energía que sale de su descomposición no se guarda en el ATP. Hay una proteína que impide que la energía se pase al ATP llamado termogenina. Por lo tanto, al quemar esas grasas, la energía se va dispersando en forma de calor. Por lo tanto, los ositos, mientras van durmiendo, sus mitocondrias queman sus grasitas. Y la energía va saliendo en forma de calor. Y el osito duerme chévere, calentito, en la época de la La invernación. hibernación, ¿no? Ya, vamos a ver la mitocondria, miren. La mitocondria es un organelo complejo, y acá lo van a aprender mejor. Al analizarlo, está empaquetado por doble membrana. La membrana externa es continua, es la protectora. Hay otra membrana que va más hacia adentro, se llama membrana interna. Esta es la clave. Esta membrana se va a doblar en forma de unos pliegues o dobleces que se llaman crestas de la mitocondria. Ahí encontramos unas partículas como clavitos o chupetines
llamados los oxisomas. Ahora vamos a ampliar. En el interior de la mitocondria hay como una mezcla gelatinosa, electrodensa de proteínas, ATP, minerales, enzimas. Se llama la matriz. Y ahí flota su propio ADN. Y como tiene ADN, debe tener empleado, que es el ARN, que forma los ribosomas. Ahora, la membrana interna, ahora, ¿qué ocurre? Cuando entran acá moléculas, en la matriz ocurre el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico. Ya, no quiero enredaros porque es una cosa bien pesada. En este ciclo, por ejemplo, las moléculas que han llegado se empiezan a sufrir una secuencia de reacciones para que vayan desprendiendo protones, y los protones saben que los hidrógenos pueden generar reacciones redox. Estos son recibidos por la membrana interna para reacciones de óxido-reducción. Y ese hidrógeno va a ser recibido por el oxígeno para formar el agua. Por lo tanto, acá ocurre la cadena respiratoria, se le llama. Y como en esas reacciones se va a liberar mucha energía, ¿qué hace la mitocondria? Esa energía va a ser captada por el ATP a partir del ADP y fosfato. Y quien acelera esas funciones, ese proceso es una enzima llamada la ATP sintetasa o sinteasa. Como se me han quedado callados y el profesor estaba hablando piedras, ya. No se me rayen, ya. Vamos, es más fácil. Analicemos la mitocondrita, ya. Toda bonita, chévere. El lugar que produce el ATP, ya. La cortamos doble membranita. La membrana externa como la telita que lo protege. La segunda membranita va a ser unos pliegues o dobleces. Las crestas Las crestas mitocondriales. Correcto. Ahí hay unas partículas de moléculas llamadas los oxisomas o ATPsomas. Nada más. En el interior hay como una gelatinita llamada el estroma. Ahí flota su ADN, sus propios ribosomas. Punto, hasta ahí describimos la mitocondria. Ahora, en la matriz, que es una gelatinita o material electrodenso, ahí ocurren reacciones del ciclo de Krebs. Ustedes dirán, pero ¿qué es el ciclo de Krebs? Es un conjunto de reacciones para que disparen protones ya, hidrógenos. Y esos hidrógenos tienen que al final unirse al oxígeno y formar agua como desperdicio. Y eso ocurre en la membrana interna. Por lo tanto, si usan oxígeno, ¿de qué hablamos? De la cadena respiratoria. Y ahora, al haber reacciones químicas de oxidorreducción, se va desprendiendo energía. Y esa energía es captada en forma de ATP. Nada más. Ahora, ¿qué hace la enzima ATP sinteasa? Dice, rápido, rápido, capten el ATP. Es una enzima que acelera la formación del ATP. Punto. Ahora, como la mitocondria tiene su propio ADN, el ADN se puede duplicar. A ver, pregunta. ¿Qué son los oxisomas o partículas elementales? Estructuras donde se oxidan moléculas para que se libere mucha energía. Y la energía se va a almacenar en forma de ATP. Bien. Pregunta, ¿por qué la mitocondria se puede duplicar? Tiene su propio ADN. Correcto. ¿Qué es la matriz? Una mezcla gelatinosa. Gelatinosa donde flota su ADN y ribosomas. ¿Qué ocurre en el ciclo de Krebs? Ciclo de Krebs. O el ácido cítrico. Muy bien, chévere. A ver, en los ocitos, ¿qué ocurre? En su tejido adiposo, las mitocondrias queman grasas, pero se bloquea esto. La energía no pasa ¿a dónde? No se guarda como AT. No se guarda como ATP. Sino la energía al quemar sale en forma de... En forma de calor. Por una proteína que impide que el ATP, que la energía se guarde, que llamábamos termogenina. Bueno, punto, jóvenes. Me hacen demorar, no importa ya. Hay un organelo en plantas fundamental que se llaman plastos o plastidios. Jóvenes, para que no se compliquen, yo lo aprendí así. Son bolsitas en células vegetales. Eucariotas, lógicamente, y algas. Y en las bolsitas hay que guardar algo. Se pueden guardar moléculas de color, se puede guardar comida, ¿sí? Y estas bolsitas, algo así como vesículas, ¿correcto? Sí, bolsitas de membrana, muy bien.
Y la botánica les pone nombre por el color. Si son de colores rojos, amarillos, esas bolsitas se llaman los cromoplastos. Cromocolor. Dentro de esas bolsitas va a haber moléculas de color que se llaman pigmentos. Por ejemplo, puede haber pigmentos anaranjados llamados carotenos, amarillos xantofilas o rojos licopenos. Ya, por ejemplo, si cortamos la papaya, ya. Rica, ¿no? Ya la cortamos, hacemos láminas, pero no para comer, sino para llevar al laboratorio. Vemos las celulitas de la papaya y adentro hay unas bolsitas anaranjaditas, ¿ya? Se llaman cromoplastos. Y dentro de esas bolsitas hay unas moléculas de color, se llaman los carotenos. Cortan un tomatito. Células del tomate encontramos bolsitas rojitas. Son cromoplastos. ¿Y quién es de ese color? Unas moléculas llamadas los licopenos. Hay otras bolsitas llamadas los leucoplastos. Leuco, blanco. Son bolsitas que no tienen pigmentos. Leuco es blanco. Por lo tanto, tienen que servir para guardar comida. Ahí se pueden guardar almidones, se llaman amiloplastos. Se pueden guardar proteínas, proteoplastos. O aceites llamados los Oleoplastos. Óleo es grasa. Si son verdes, se llamarán los cloroplastos. Cloroplastos. Ya. Jóvenes, creo que la lámina es más ilustrativa, ya. ¿Qué son plastillos o plastos? Bolsitas empaquetados por membranita, ¿ya? Como dice compañera, como vesículas. ¿Hasta ahí entendido? Que solo hay en células Vegetales. y algas. Esto no hay en nosotros ni en las bacterias. Hay tres tipos. Si en esas bolsitas se guardan moléculas de color, ¿cómo se dice color? Cromoplastos. Ahí encontramos moléculas como los carotenos, las xantofilas, los licopenos. Ya miren acá. Digamos que esta es la papaya, la cortamos. A ver, ¿qué es esto? ¿La pared? Pared celular. Esta es la lámina. Lámina media. Correcto. Esta es una célula con núcleo. Hay unas, digamos, hay unas bolsitas amarillo anaranjadas. Se llaman los Cromoplastos. Ahora, ¿por qué toman el color? Porque dentro hay una molécula que son los carotenos. Si fuera el tomate serían bolsitas rojas. Nada más. Ahora, hay otras bolsitas que no tienen color. Se llaman los leucoplastos. Y ahí se guardan alimentos. Se puede guardar almidón y se llaman plastos. Como en la papa, pues, que tiene muchos amiloplastos. Se pueden guardar proteínas proteoplastos o proteinoplastos. O se pueden guardar gotitas de grasas. Los Oleoplastos. A ver, ¿qué órganos de la planta tienen muchos oleoplastos? Sobre todo semillas. Porque en las semillas se guardan muchas Muchas gracias. Grasas. Han comido pues semillas, el maní, las almendras, pecanas, nueces. Son semillas muy aceitunas. Grasosas. Sus células tienen bolsitas con aceites, se llaman los Oleoplastos. Lógicamente, el plastidio más importante son los verdes, se llaman los cloroplastos. Los más estudiados porque ahí ocurre la fotosíntesis. Son organelos, como las mitocondrias, presentan doble membrana. Entonces, ¿cuáles son los plastidios más importantes? Los cloroplastos. Porque ahí la planta tiene que elaborar los alimentos, que es la fotosíntesis, ¿sí? Ya, miren. Por lo tanto, ¿qué serían los cloroplastos? Organelos muy importantes, también complejos, se parecen mucho a las mitocondrias porque también tienen doble membrana. Ahí ocurren muchas reacciones químicas, ahí va a ocurrir la fotosíntesis. El color verde porque ahí guardan un pigmento llamado la clorofila. Ahí se elaboran alimentos y de ahí va a salir el oxígeno que las plantas botan al medio ambiente. Ahora, los cloroplastos van a abundar obviamente en lugares verdes, en las células de las hojas, ¿no? Lugares expuestos a la luz. Y la cantidad de cloroplastos por célula depende de la exposición a la luz. Si una parte de la planta, como la hoja, se expone más a la luz, pues tiene en sus células más cloroplastos, ¿sí? Es el organelo de la fotosíntesis. Si no me han entendido, otra forma, ¿ya? Vemos una hojita, es un órgano de las plantitas, ¿ya?
Sacamos la hojita, la llevamos a nuestro laboratorio, la cortamos. Dentro hay un tejido verde, hecho de células verdes, se llama el parénquima. Inclusive en las hojas hay poritos para que entren gases, se llaman estomas. Ven acá células verdes, ¿sí? Cubiertas por epidermis, que es como la cáscara, ¿no? Ahora, dentro de esas celulitas vemos, son eucariotas, tienen pared celular, tienen núcleo y unas bolsitas verdes, se llaman los cloroplastos. Son organelos que ahí tiene que llegar el CO2, el agüita, minerales que se llama savia bruta. Y con la luz del sol lo van a convertir en elementos que es la savia elaborada, azúcares, almidones. Y como desperdicio de la fotosíntesis, por esos poritos que tienen huequitos van a botar al aire el oxígeno. Ya ver. Ahora, si analizamos el cloroplasto al microscopio, es muy parecida a la mitocondria, miren. Es un organelo complejo protegido por doble membrana. Igual que la mitocondria está ahí. Membrana externa y una segunda membrana interna. ¿Hasta ahí va bien? Ya, la segunda membrana va a introducirse al organelo y va a formar una especie de bolsas o pliegues o discos, se llaman los tilacoides. Como van varios plieguecitos de membrana, como superponer monedas, ¿sí? Al conjunto se le llama las granas. Ahora, dentro del cloroplasto hay una mezcla gelatinosa que se llama el estroma. Tiene su propio ADN, o un organelo semiautónomo, también tiene sus propios ribosomas. Es como que dentro de una célula habría otra celulita, de verdad. Ahora, la clave acá es la membrana, por su estructura del cloroplasto, lo siguiente. La membrana interna va a formar unos pliegues llamados tilacoides. Acá no son crestas, sino tilacoides. Y toman el color verde porque acá va a estar la clorofila. La clorofila. Que es el pigmento que da el color verde. Clorofila es molécula. Cloroplasto es el organelo. Viene del prefijo cloro, que es verde. ¿Qué es un cloroplasto? Bolsita, organelo, verde. ¿Qué es la clorofila? Molécula de color verde. La clorofila que está en estas membranitas, que es la molécula que da el color, permite captar la luz del sol. Acá se capta la energía del sol y en estas membranitas la energía solar es transformada en química. Se convierte en energía de ATP. Y también la energía del sol permite que el agua se rompa, se llama la fotólisis del agua. Al romperse el agua, salen hidrógenos y oxígeno, pues lógico, ¿no? La planta se queda con el hidrógeno y lo bota al oxígeno. Esas son las reacciones de la fase luminosa, porque ocurrió con luz. Ahora, una vez que ya tenemos la energía en el ATP y los hidrogenitos, entran al estroma, esta gelatinita, y acá se capta el CO2, que lo hace una pentosa llamada la ribulosa, bifosfato. Se capta el CO2 más una pentosa, tenemos 6 carbonos, se preparan triosas y de ahí sale la glucosa, que es el segundo tiempo de la fotosíntesis. Como acá no se ha usado ya la luz del sol, se llama la fase oscura o ciclo de Calvin. Ya, a ver, vamos a repasar, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el cloroplasto? Un organelo que en las células vegetales de la hoja, sobre todo, hace la fotosíntesis. Ahí se elaboran los el Richie, la comida, los alimentos. Ahora, un organelo complejo protegido por doble membrana. La segunda membrana va a introducirse al organelo formando unas estructuras en forma de discos, lo llamamos los tilacoides. Al conjunto de discos tilacoidales se les llama las granas. Ahí está la cloro, en la membrana de estos discos está clorofila. Por lo tanto, acá se va a captar la luz del sol. Se inicia la fase luminosa. La fase luminosa. La fase luminosa. Correcto. La luz es captada por los pigmentos, se inicia una serie de reacciones. La luz rompe el agua. ¿Qué se llama esa reacción? Fotólisis. Del agua. Fotolisis del agua. Al romperse el agua, la planta se queda con los hidrógenos. ¿Y a quién le dice largo fuera? No me sirves.
Al Oxígeno. Al oxígeno. Al oxígeno. Correcto, chévere. En el cloroplasto hay una gelatina llamada estroma. Ahí va a ingresar el CO2, ¿sí? Que lo capta un azúcar llamada la ribulosa. Junto con la energía del ATP, que ya está la energía capturada, y los hidrógenos se va a elaborar la La glucosa. La la glucosa. glucosa. Como acá ya no se capta la luz del sol, esa segunda fase se llama la fase La fase oscura. Fase O ciclo de oscura. Cal. Muy bien. Calvin. Pregunta. Calvin. Cuando la planta de fotosíntesis elabora alimentos y como residuo al medio ambiente bota el oxígeno. Pregunta, ¿de dónde sale el oxígeno? Del agua. Del agua, de la fotólisis del agua, correcto, chévere. Otra, ¿en qué fase de la fotosíntesis se capta el dióxido de carbono? Fase oscura. ¿En la Fase oscura. o ciclo de Cal? O ciclo de Calvin. Ciclo de Correcto. ¿Por qué los cloroplastos pueden dar origen a más cloroplastos? Poseen ADN. Tienen su propio ADN. ADN. Muy bien. Oh, como siempre me pasé, ya soy un hablador, ya disculpen. Bueno, ya, punto. Ya, la siguiente vamos a hacer lo último. Ya, esto es lo más difícil. Los demás organelos es más fácil. Es organelo, función, organelo, función. Ya, a ver, jóvenes, hasta ahí, bueno, ya me pasó la hora. Jóvenes,